serie de órganos, de glándulas. Ustedes van a ver que vamos a ir desarrollando en el transcurso de todo el semestre. Cumple una función fundamental para poder entender todo esto de la fisiología de la alimentación. Bueno, ustedes seguramente han llevado cuando van a desarrollar el curso de fisiología, ¿no? Entonces, todo este proceso de la transformación de los alimentos, que tiene que ver con la secreción de diversas enzimas, de diversos jugos pancreáticos, qué sé yo, a través de las glándulas que vamos a estudiar desde el punto de vista anatómico, ¿ya? Entonces, esa es su importancia, ¿ya? Entonces, quiero que prestemos atención a ciertos puntos, sobre todo lo que tiene que ver con la morfología de lo que implica el paladar duro y el paladar blando, ¿ya? Entonces vamos a tocar en esta primera clase todo lo que es relacionado en sí con la boca, propiamente dicho, con la boca, el paladar blando, el paladar duro, lo que tiene que ver con el sistema de los dentarios o de los dientes, y vamos a dejar para una próxima clase todo lo que tiene que ver con glándulas de la boca y con lengua, ¿ya? Porque así está establecido en el programa que les han hecho llegar a ustedes. Creo que hay una o dos diapositivas donde hago prácticamente una pincelada de lo que es glándulas para que ustedes puedan entender cómo va el orden cronológico de esto que tiene que ver con boca, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Como les había dicho anteriormente, vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Como les había dicho anteriormente, es un conjunto, el sistema digestivo es un conjunto de órganos encargados con el proceso de la digestión. La función que realiza es la de transportar el alimento, la secreción de jugos gástricos que se encargan básicamente de transformar este bolo alimenticio, la absorción a través, sobre todo, de ciertos segmentos importantes del sistema digestivo, llámese intestino delgado prácticamente, excreción a través del proceso de defecación. Y ahí vamos a estudiar un poco más de lo que tiene que hacer el colon en esta función de la defecación. ¿Qué componentes son los que forman este sistema digestivo? La boca, que lo vamos a desarrollar. ¿Puedes abrirle, por favor, mi compañero? Gracias, compañero. La boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Y los agregados, que son glándulas anexas, como son las glándulas salivales, con todo el contenido de las glándulas salivales. Ahí está la parótida, la sublingual, la maxilar, el hígado y el páncreas, ¿ya? Entonces vamos a tocar ahora todo lo que tiene que ver solamente con boca, ¿ya? Vamos a comenzar con la cavidad bucal, primero diciendo de ella que es la primera porción del sistema digestivo, ¿ya? La primera porción del sistema digestivo que cumple una función fundamental con el proceso de la masticación y de la salivación, ¿ya? Se divide en dos porciones. Lo que vamos a estudiar es el vestíbulo de la boca y lo que es la cavidad bucal propiamente dicha. Ya, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico de lo que es el vestíbulo de la boca. ¿A qué denominamos vestíbulo de la boca? El vestíbulo de la boca se define como un espacio comprendido entre lo que son los labios y las mejillas por delante y los arcos alveolares por dentro. Es decir, este espacio que se encuentra aquí. Ese es el vestíbulo de la boca. ¿Ya? Ese es el vestíbulo de la boca. A través de la hendidura bucal, que es esta de acá, la hendidura bucal, el vestíbulo se abre hacia el exterior. ¿Cuáles son los elementos que vamos a encontrar en este vestíbulo de la boca? En primer lugar, ustedes pueden visualizar los labios, ¿ya? ¿Qué son los labios? Los labios son estructuras que están conformadas por un músculo importante que ya nosotros lo hemos tocado en el primer semestre, y que es el orbicular de los labios. Este orbicular de los labios se encarga del cierre de la hendidura bucal. ¿Cómo está irrigado? Está irrigado por estas arterias, las arterias labial superior y la arteria labial inferior, ambas ramas de la arteria facial. ¿Qué venas? Venas de la parte anterior drenan a la gran vena facial. Son las mismas, la vena labial superior y la vena labial inferior. ¿Cómo está inervado? Recordemos que tiene una inervación sensitiva y una inervación de tipo motor. Sensitivamente, el labio superior está inervado por el nervio infraorbital, que recordemos es rama del nervio maxilar.
Y el labio inferior pues estará inervado por el nervio mentoniano, que es la rama terminal del nervio alveolar o dentario inferior, que a su vez es rama del nervio mandibular. Entonces, en otras palabras, el maxilar y el mandibular con sus ramas. Y bueno, la función motora que ustedes recordarán que está dada por el gran nervio facial. Muy bien, esto con relación al primer elemento del vestíbulo de la boca, los labios. El segundo elemento que encontramos son las comisuras labiales. Las comisuras labiales no son otra cosa que la prolongación de los labios, es decir, aquellos ángulos de la honradura bucal mediante el cual los labios se continúan, ¿no? Estamos describiendo esto de acá. Esto de acá. Esas son las comisuras labiales. Las encías, ustedes la pueden ver acá, los frenillos, el frenillo del labio superior, que brida en la línea media superior, y el frenillo del labio inferior, con frecuencia es poco evidente. Y el conducto de esteno, que ustedes también recordarán que era un detalle anatómico importante cuando hablábamos de las glándulas, ¿no? Dijimos que había un conducto de esteno que era por donde drenaba una glándula importante que se denomina glándula muy bien, a nivel del segundo molar superior, ¿no? Segundo molar superior. Importante a tener en cuenta, chicos, porque este es un reparo anatómico que ustedes van a tener que tener en cuenta cuando puedan manejar heridas a nivel de la cara, faciales, ¿ya? Las heridas que se encuentran a ese nivel, o sea, me estoy refiriendo a heridas externas, ¿no? Que ustedes pueden constatar que son realizadas por objetos cortantes, como pico de botella o a veces cuchillo, ¿no? El corte en la cara, según la profundidad, puede dañar este conducto de esteno, ¿no? Cuando los cortes son acá, a nivel de la parótida, ¿no? Preauricular, ¿cierto? A la altura donde está la parótida, anatómicamente es importante recordarlo para poder tener este cuidado y revisar, ¿no? La sutura que se va a hacer en ese momento, ¿no? A propósito del caso, porque hemos tenido un caso parecido la semana pasada, medicina legal, entonces realmente había mucha evidencia de que había compromiso del conducto de esteno, ¿no? Entonces ya eso tiene otro tratamiento desde el punto de vista quirúrgico, un tanto más especializado, ¿no? Hay que entrar a reparar ese conducto, etc., ¿ya? Si no le genera mucho problema al paciente. Muy bien, sigamos. Bueno, en esta diapositiva, para poder reforzar un poco lo ya mencionado, la arteria labial superior, la arteria labial inferior, la inervación a través del nervio maxilar, del nervio mandibular y el drenaje correspondiente, ¿no? Entonces, aquí hay la otra terminología que es importante que ustedes conozcan, que tal vez podrían preguntarles en algún momento o de repente en las historias clínicas, ¿no? Describirlos desde el punto de vista anatómico. Entonces, para que les sea familiar, el filtro o surco subnasal, las comisuras o los ángulos de la hendidura de la boca, el surco nasogeniano, ya desde el punto de vista de la estética, estos puntos son importantes recordarlos, ¿ya? Desde el punto de vista de la estética, ¿no? El surco nasogeniano y el surco mentolabial, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces con el vestíbulo de la boca. ¿Qué más podemos decir respecto al vestíbulo de la boca? Que también está conformado por esta estructura que se conoce con el nombre de mejillas, ¿ya? Que son estructuras que se encuentran formadas por este músculo, el músculo fusinador y el cuerpo adiposo de la mejilla, conocida también con otro nombre, de repente en la nomenclatura antigua, ustedes van a poder encontrar con este nombre, bolsa adiposa de Bichat, ¿ya? Y que es una estructura importante este cuerpo adiposo de la mejilla, sobre todo en los bebitos, ¿no? La cantidad de esta bolsa grasosa o adiposa de Bichat en los niños pequeños va a contribuir o va a favorecer el proceso de succión, el proceso de lactancia de los pequeñitos, ¿no? Entonces, ustedes cuando han visto seguramente a los bebitos lactantes, ¿no los han visto todos cachetones? Así inflados, cachetones ya. No es porque estén gorditos o con sobrepeso, ¿no? Sino que esta bolsa adiposa de Bichat es mucho más consistente, tiene mucho más volumen en los bebitos lactantes porque les permite el proceso de succión, ¿no? Y son a veces
también desde el punto de vista quirúrgico, estético, estructuras que se retiran, ¿no? A veces las actrices, ustedes habrán leído que se ha hecho la cirugía para retirarse estas bolsitas y quedar la cara un poco más estilizada, un poco más delgada. Entonces, esa bolsa adiposa de Bichat. Este músculo bucinador le va a dar la forma, le va a dar el tono a las mejillas, y como les había mencionado, es perforado por este conducto, el conducto de estenos, que desemboca a nivel del segundo molar superior. Ya dijimos que es importante que lo tengan en cuenta cuando suturen heridas en cara, ¿ya? Porque pueden, según la profundidad de la lesión, pueden haber comprometido ese conducto de esteno y generar más problemas en el paciente. Muy bien, hemos terminado con lo que tiene que ver el vestíbulo y vamos a hablar ahora de la cavidad bucal propiamente dicho. Entonces, ¿qué se entiende por cavidad propiamente dicha? ¿De dónde a dónde se extiende? Entonces, se extiende desde los dientes por delante y lateralmente, y la faringe está por detrás. Por arriba la bóveda palatina ósea y el paladar blando, y abajo por el diafragma bucal. ¿Ya? Entonces esas son las paredes que tiene esta cavidad bucal. El diafragma bucal está conformado por los dos músculos miloioideos que están ocupados por la lengua, que conforman el piso de la boca. ¿Qué pasó? Ah, no puede ser. Pasa. Última vez, ¿ya? A ver, el frenillo el frenillo lingual, ¿no? Que ustedes habrán escuchado que tiene algunas patologías, sobre todo en aquellos niños que tienen problemas en el lenguaje, ¿no? Es un diagnóstico que debe descartarse cuando el niño tiene algunas dificultades para poder hablar a cierta edad, ¿no? Entonces a veces hay redundancia de esta estructura, de este frenillo, que impide que el niño pueda aprender el lenguaje. Las forúnculas sublinguales, que no son otra cosa que estas papilas que se encuentran en esta región, son papilas que se encuentran a ambos lados de esta línea media inferior, y no son otra cosa que los orificios excretores de estas dos glándulas, de las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales, ¿ya? Vamos a dar un pantallazo nomás ligero a lo que son estas glándulas. La glándula sublingual, que está formando un pliegue sublingual lateralmente y por detrás de cada nuca. Muy bien. ¿Cómo se encuentra constituido el paladar? Este es el paladar, chicos. Entonces, el paladar duro se encuentra conformado por el proceso palatino del maxilar y por la lámina horizontal del palatino. La lámina horizontal del palatino y el proceso palatino del maxilar. El paladar blando, a su vez, está con... Pero acá tengo otra imagen. Ahí está. Entonces, para recordar un poco lo que habíamos avanzado en el semestre anterior, cuando habíamos estudiado maxilar, cuando habíamos estudiado el palatino, aquí están las estructuras, ¿no? Del maxilar, la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino, ¿no? Ahí está conformado lo que se denomina el paladar. Muy bien, el paladar blando está conformado forma el tercio posterior de la base muscular y fibrosa, y se encarga de separar la cavidad bucal de la faringe, el rafe del paladar situado en la línea media del paladar y las crestas palatinas transversales número 6 en los extremos anteriores del rafe, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el paladar blando, cómo se encuentra separando lo que es la cavidad bucal de la faringe. El dispositivo ya lo hemos visto. Ya, vamos a hablar entonces algo más sobre el paladar blando. El paladar blando está constituido por músculos junto con una laminilla fibrosa que es la aponeurosis palatina y donde hay glándulas. Su borde anterior se inserta en el borde posterior del paladar óseo, ahí se encuentran unidos. Su porción posterior, del velo del paladar, que está suspendida libremente hacia, acá está,
suspendida libremente hacia abajo y hacia atrás, y hay unas estructuras que lo conforman, ¿no? Está conformado también por la úvula, que es una prominencia en forma de lengüecilla en su parte media, en la porción posterior, y esto sí es importante que lo recuerden, los dos arcos pilares, uno anterior y uno posterior. El arco palatogloso es el anterior y se dirige hacia el borde lateral de la lengua, o sea, ahí se inserta. El arco anterior se dirige hacia el borde lateral de la lengua, y el arco palatofaringio en el arco posterior, es el arco posterior y se extiende por la pared lateral de la faringe. Creo que acá puse otra diapositiva. Acá se puede observar mejor, fíjense ustedes, ¿no? Perdón. Ya. El arco palatogloso anterior y el arco palatofaringio posterior. Esto, ¿qué es la amígdala palatina? Entonces uno va anterior y el otro va posterior a la amígdala palatina. ¿Ya? Entonces esta es una pregunta fija que siempre la hacen todos los años, y que tienen que tratar de recordar, chicos, ¿ya? Bueno, y ya habíamos visto la amígdala palatina, o también conocida como fosa tonsilar palatina. Esta tonsila palatina, fíjense acá, esta tonsila palatina va a ocupar una fosa, es la fosa tonsilar situada entre los dos arcos que habíamos visto anteriormente, estos dos pilares, ¿no? Entonces ahí tenemos esta fosa palatina que está ocupada por esta tonsila palatina, ¿no? Que es un tejido linfoide que tiene una función básicamente de defensa inmunológica, ¿no? Que obviamente ocupa o tiene una función preponderante en la edad pediátrica, ¿ya? Entonces, es un tejido linfoide de forma oval que ocupa la depresión profunda triangular denominada seno tonsilar. Tiene algunas dimensiones, que no sé hasta qué punto es importante que ustedes las recuerden, pero esas son, ¿no? Mide de 20 a 25 milímetros vertical, de 15 a 20 antero-posterior y de 12 a 15 milímetros transversal. Una cara media cubierta de epitelio, configuración irregular, accidentada, contiene criptas, unas depresiones profundas, y la cara lateral está cubierta por cápsula fibrosa que la separa de la pared de la faringe. Entonces, esta es la amígdala palatina. ¿Qué más? Muy bien. Aquí la irrigación a este nivel está dado por esta arteria facial, y cuando tiene un trayecto sinuoso, pasa muy próxima a la pared de la faringe, que es el vaso más importante y cercano a la tonsila a dicho nivel, ¿ya? Más o menos a 1 centímetro de la tonsila también pasa la arteria carótida interna, y este detalle anatómico es importante que ustedes lo conozcan, sobre todo para los que se van a dedicar a este tipo de cirugía, ¿ya? Para extraer este tipo de amígdala que a veces genera mucho problema en los niños. Hay patologías específicas que ustedes ya las van a ir comprendiendo cuando lleven el curso de otorrino, la oncología. Muy bien. ¿Cuáles son los músculos del paladar blando? Aquí tenemos los músculos del paladar blando y vamos a estudiarlos a continuación. El primer músculo es el palatofaringio. El palatofaringio tiene una función importante al tirar el velo del paladar hacia abajo y elevar la faringe. Es un constrictor de istmo nasofaringeo. Entonces, cuando les preguntemos cuáles son los músculos encargados de tirar, traccionar el velo del paladar hacia abajo, este es uno de esos músculos, el músculo palatofaringeo. El músculo palatofaringeo. Este es el músculo palatofaringeo. Entonces, ¿dónde se inserta? Se inicia en la aponeurosis del paladar blando. Recuerdan que dijimos que tenía una aponeurosis fibrosa. Acá está, en la aponeurosis del paladar blando y en el ancho del pterigoideo, ¿no? Del hueso pterigoideo. Se dirige hacia el arco posterior, ¿no? Es homónimo al arco palatofaringeo, y desciende luego hacia la faringe, insertándose ¿dónde? En el borde posterior del cartílago tiroideo y en la pared de la faringe. Ya, ahí se inserta. Entonces, ¿cuál es su función? Descender, bajar el velo del paladar, elevar la faringe, y es el constrictor de nasofaringe. El segundo músculo es el palatogloso. Ahí tienen ustedes el palatogloso. El palatogloso tiene una función similar a la anterior, que es también descender el velo del paladar, tensa los dos arcos anteriores y por ende
estrecha el orificio de la faringe, donde se inicia en la cara inferior del paladar blando, delante de la tonsila palatina. Fíjense ustedes, está delante, la tonsila está por atrás, ¿ya? Se dirige hacia abajo al espesor del arco anterior, es homónimo al arco palatogloso y termina en la cara lateral de la lengua, miren, los bordes laterales de la lengua. El tercero, el músculo elevador del velo palatino. Bueno, la función aquí está más que decirla, pero se encarga de elevar el velo del paladar al momento de la deglución y evita que las comidas pasen las cavidades nasales. Y otra función importante que no está en el pliebe CC, ¿ya? Que dilata la tuba auditiva. ¿Ya? Entonces tiene esas dos funciones, dilatar la tuba auditiva. ¿Y por qué será importante que se dilate esa tuba auditiva? Porque para el proceso de todo esto auditivo tiene que haber una misma presión, tanto dentro como afuera, ¿ya? Entonces por eso tiene que dilatarse la tuba auditiva. ¿Dónde se inicia? ¿Dónde comienza? En la cara inferior de la base del cráneo, en la cara posterior inferior del peñasco del temporal, en la cara posterior inferior del peñasco del temporal y en la cara inferior de la parte cartilaginosa de la tuba auditiva, cara posteromedial, y se dirige hacia abajo inmediatamente y se inserta a nivel del paladar blando. Ahí está el músculo elevador del velo palatino. Bueno, el músculo de la úvula, y este no es un músculo tan importante, pero también se conoce con este nombre, palato estafilino. Eso tampoco está en el pliebe, ¿sabes? Por eso es conocido como palato estafilino. Se inicia en la espina nasal posterior, fíjense, en la espina nasal posterior y en la aponeurosis del paladar, terminando en la úvula. Función, acortar la úvula. Ya. ¿Cómo es la irrigación del paladar? El paladar está irrigado por la arteria facial, maxilar y faringe ascendente, ramos de la carótida externa. El sistema venoso está dado, el drenaje venoso está dado por la vena facial, el sistema linfoide está dado por las submandibulares y las submentales, y la inervación está dado por el plexo faríngeo, por el onceavo y por el 10º nervios craneales, troncos simpáticos, el nervio palatino y el nervio nasopalatino. El nervio vago inerva todos los músculos del paladar, excepto uno, el tensor del velo, que es inervado por el trigémino. La inervación sensitiva se va a dar por los nervios palatinos, el nasofaringeo y el noveno